Y hoy precisamente indicaré unas precisiones jurídicas avanzadas para tener criterios jurídicos avanzados sobre este tema y así potenciar significativamente su profesionalismo. Y por eso, para iniciar, hay que indicar con que, en definitiva, nunca se debe desconocer que el derecho es un todo. O sea, el derecho es la totalidad de lo definido mediante él. La forma de los derechos y deberes, la forma de lo permitido y lo prohibido jurídicamente, la forma de lo procedente e improcedente jurídicamente, los derechos y deberes, la forma de la libertad y del límite jurídicamente. Entonces no hay que considerar que el derecho es algo exclusivamente cultural que depende precisamente de cada Estado y por ende que el sistema normativo de un Estado es igual al derecho, significa el derecho, es el sinónimo del derecho, no, al contrario. El derecho son los elementos del deber ser jurídico, lo que conforma, compone, forma, crea el deber ser jurídico, la forma en la cual debe existir jurídicamente un caso preventivo o correctivo. Y por eso es que un caso es válido, preventivo o correctivo, cuando existe con armonía jurídica, cuando cada uno de sus hechos y su totalidad existen con armonía jurídica, es decir, correspondiendo con el deber ser jurídico, coincidiendo con lo permitido jurídicamente, es decir, bajo el ejercicio de la libertad y por ende bajo el respeto del límite jurídico, la libertad jurídicamente. Entonces, esto es importante porque la primera aclaración que hay que tener en cuenta es que el derecho es una totalidad, es un todo y por ende es universal. Otra cosa, por supuesto, es que todo lo que hace parte de él es una parte necesaria para el conocimiento y la aplicación de los derechos y deberes. Hace parte de la forma, es algo que forma los derechos y deberes, parte de la forma de los derechos y deberes. Entonces, cuando existen normas jurídicas, o sea, como tal normas, no elementos antijurídicos que se presenten como normas, que intenten presentarse como normas, porque no propiamente son normas, pero se trata de presentarlos como tales, no se trata entonces de elementos jurídicos sino antijurídicos, porque es todo lo contrario a los derechos y deberes, todo lo que hace inaplicables, incompatibles, inviables, inejercitables, imposibles los derechos y deberes que se puedan ejercer, hace inefectiva la aplicación de los derechos y deberes, hace ineficaces a los derechos y deberes. Entonces, todo lo jurídico es una norma, hace parte de la norma y por eso el derecho es el todo de la norma, creado por el resultado de la unión de cada una de las normas que van existiendo y por eso una nueva norma es una nueva claridad que exista sobre los elementos de la libertad y dentro de ellos el límite jurídicamente. O sea, una nueva claridad, un nuevo elemento de los derechos y deberes. Por eso, por ejemplo, cuando hablamos de datos personales, no es como tal un derecho ni un deber, no existe el derecho de datos personales o el derecho de protección de los datos personales o el derecho de tratamiento, el derecho a tratar datos personales, sino que existe como tal la libertad y un elemento es que en relación con los datos personales debe existir precisamente ello con base en el ejercicio de la libertad jurídica, es decir, correspondiendo con lo permitido jurídicamente y dentro de ello con base en el límite, es decir, respetando y propiamente no incurriendo, no aplicando lo prohibido jurídicamente, no existiendo lo antijurídico, lo prohibido jurídicamente, alguna forma de incumplimiento del derecho, la antijuridicidad, la culpa jurídica por un descuido, es decir, aunque no existe la intención, se incumpla con el derecho, es decir, la negligencia, o basado en la intención, el incumplimiento intencional del derecho, que es el dolo. Entonces, con base en estas aclaraciones, el derecho es un todo y por esa razón es universal y por eso cuando se conoce el derecho, o sea, las partes y su todo, los fundamentos del derecho, los elementos de la libertad, y como tal la forma de la libertad jurídica, y dentro de ello reitero el límite, se sabe cómo cumplir con cada una de las normas y se sabe cómo detectar y controlar lo que no es jurídico, lo que se presente como norma, pero es algo antijurídico, que no es, o sea, como tal una norma, aunque se pretenda que lo sea, y precisamente se logra que se declare, por ende explícitamente, que ello no es parte del derecho y por ende que no es vinculante, que no es obligatorio y que no existe una consecuencia negativa, contraproducente, por parte de quien incumpla ello, porque precisamente al ser algo antijurídico, al aplicarse, hace inaplicables los derechos y deberes. Y por eso es que no existen las antinomias. Todas las normas son armónicas entre sí, son necesarias. Solo se pueden aplicar, ejercer los derechos y deberes si se cumplen todas las normas. Y por eso entre más se van hallando elementos jurídicos, por ende jurídicos de la libertad, precisamente van existiendo lo que se conoce como más derechos y deberes, más características de la libertad, porque los derechos y deberes son en últimas las características, los elementos de la libertad. Entonces, cuando se halla que existe el tema de los datos personales, pues se desarrolla la libertad en relación con ellos
Y por eso es que las inquietudes, los problemas jurídicos, las dudas jurídicas y las correspondientes soluciones jurídicas solo se obtienen cuando se tienen claros los elementos de la libertad y por ende del límite jurídicamente. Ahí sí se sabe cuándo es que se debe contar, por ejemplo, con el consentimiento previo y por ende expreso y por ende informado del consumidor para tratar datos personales y cuándo no. Y ahí sí es cuando se aclara qué es lo que significa realmente, qué es jurídicamente el interés legítimo, la justa causa, lo justo, lo ajustado a lo jurídico frente al tratamiento de datos personales cuando se requiera contar con el consentimiento directo o cuando de manera tácita, de alguna forma, bajo un interés precisamente legítimo, válido, un interés jurídico, se pueda tratar el dato, un dato personal o un conjunto de datos, se puedan tratar datos personales del consumidor sin contar de antemano con su autorización explícita. Pero pues como nos damos cuenta, siempre se cuenta con la autorización, con el consentimiento de alguna forma. El interés legítimo precisamente es una forma de formar el consentimiento. Entonces, estas aclaraciones no se presentan en unas normas, no se logran con unas normas, no se conocen los equipos de abogados, los equipos legales, los equipos jurídicos, no conocen ello con conocer, con el hecho de conocer unas normas, sino conociendo el derecho. Por eso es que en jurídica los formamos con alto nivel jurídico, altamente aplicable para poder detectar precisamente efectivamente los problemas jurídicos y lograr viabilizar los casos, o sea, resolver los problemas, o sea, lograr soluciones jurídicas preventiva y correctivamente, preventivamente para que precisamente el caso cuente con armonía jurídica en todo momento y exista como tal una relación jurídica, es decir, un vínculo jurídico, es decir, un caso entre la empresa mercantil, comercial y el consumidor, válidamente en relación con lo digital, es decir, en el comercio electrónico, y a la vez correctivamente es la forma óptima de detectar precisamente, cuando todo se basa en lo jurídico, la forma de detectarla, cuando todo existe con armonía jurídica, es la forma de detectar el todo, la totalidad, o sea, completamente el problema jurídico, el todo del problema jurídico, y, o sea, la forma en la cual ha existido el conflicto, la forma jurídica del conflicto, y dentro de ello, la forma en la cual se ha creado, es decir, la forma en la culpa, si ha existido culpa, y la forma en la cual se debe asumir jurídicamente la consecuencia de ello, es decir, la forma de la responsabilidad jurídica correctivamente, y se logra que se asuma esa consecuencia, es la que se asuma la responsabilidad y se termine el conflicto, porque todo existe con armonía jurídica, es decir, correspondiendo con el deber ser jurídico, según cómo proceda a la medida de ello, del caso que exista, del proceso que exista, de la forma que exista para solucionar el conflicto. Entonces, esa es la justicia, el ajustado jurídico correctivamente, y el deber ser en general, por regla general, es precisamente que todo exista con armonía jurídica, es decir, lo preventivo, cumplir con el derecho en todo momento. Otra cosa es que cuando se da lo correctivo se debe cumplir con el derecho, pero para solucionar la consecuencia de un incumplimiento del derecho, que se puede dar dentro del caso inicial esa solución del conflicto o en un caso nuevo cuando no se logró una solución, cuando no se logra una solución preventivamente, precisamente por ende en el caso inicial. Entonces, esto da lugar a que el derecho, la primera precisión jurídica, la primera forma de criterio jurídico avanzado, el primer criterio jurídico avanzado es que no existe un derecho de consumo o un derecho del consumo o un derecho digital o un derecho del comercio electrónico, etcétera, o un derecho privado o un derecho público. No existe un derecho basado en ramas, en divisiones, sino que el derecho es un todo y por ende aplica universalmente a la medida de cada caso, es decir, de cada relación jurídica, y por ende no existe tampoco el comercio electrónico, sino el comercio en relación con lo electrónico, con el medio electrónico, siendo lo digital la forma más avanzada, la forma más potente de lo electrónico, y precisamente entonces lo que hay que conocer es el derecho, el todo de lo jurídico, el deber ser jurídico, o sea, la forma, por ende, jurídica de la libertad y por ende dentro de ello del límite jurídicamente. O sea, hay que conocer y aplicar, atender, cumplir con lo procedente e improcedente jurídicamente. Esto es determinante para que así las relaciones entre la empresa mercantil y el consumidor, las relaciones jurídicas sean válidas, preventiva o correctivamente. Pero entonces esto solo se aclara yendo más allá de lo comunicado expresamente mediante normas específicas, porque el derecho precisamente tiene un trasfondo jurídico, o sea, los fundamentos jurídicos, que como profesionales del derecho debemos contundentemente manejar, entender y aplicar para lograr detectar el todo, la totalidad del problema jurídico y su solución, lograr viabilizar jurídicamente los asuntos. Y por eso es que en definitiva un equipo de abogados es un cuerpo potente profesionalmente de lo jurídico y lo que hacemos en Juridia es potenciar jurídicamente la capacidad efectiva de los equipos de abogados. Equipos legales que pueden ser de firmas, despachos, estudios, bufetes jurídicos, bufetes de abogados,
o de empresas mercantiles, comerciales y por ende a nivel mundial. Y por eso cuando esto está claro, se sabe cómo cumplir con las normas de manera más simple, óptima, contundente y cómo ser creativos diligentemente para autorregular jurídicamente los casos y lograr buenas prácticas preventivamente y a la vez correctivamente formas contundentes, óptimas, ágiles de detectar la naturaleza jurídica de las controversias y lograr su solución, resolver disputas, conflictos, bien sea a nivel de litigio tradicional o de cualquier forma alternativa. Y entonces ahí superamos esta visión, que en últimas no es la visión del nivel de calidad esperado para los profesionales del derecho, que es esa visión formalista antijurídica. Por ejemplo, considerar que el arbitraje como regla general es algo vinculante, oponible, obligatorio, aunque se base en cosas, elementos, efectos antijurídicos. Por ejemplo, considerar que un arbitraje institucional es válido por el hecho de basarse en un reglamento institucional, un reglamento de un centro de arbitraje, o de alguna forma de arbitraje que exista aunque no exista un centro. No, todo debe basarse en lo jurídico. Y por eso es que si esto no se da, existe precisamente el control jurídico, ¿cierto? Basado en el orden público, nacional, extranjero, internacional, en el orden jurídico, en la validez jurídica, en la armonía con el deber ser jurídico, según cómo proceda, aplica, se deba cumplir, para que se logre la decisión en derecho, jurídicamente, ¿cierto? Y no de facto, conforme a lo jurídico, ¿cierto? Entonces, hay muchos elementos que nos damos acá cuenta que debemos dominar como abogados y así podemos viabilizar cualquier asunto de lo conocido como comercio electrónico en las relaciones jurídicas entre la empresa y el consumidor. Y ahí sí podemos conocer, por ejemplo, cómo cumplir con normas específicas sobre, por ejemplo, protección del consumidor, protección y promoción de la empresa mercantil comercial en general para lograr la armonía jurídica. Entonces, como nos damos cuenta, no existe antinomia, incompatibilidad entre normas. Todo es necesario, todo lo jurídico es armónico, pero hay que conocerlo para poderlo aplicar y eso entonces permite a la vez contar con las pruebas de que se ha cumplido con el derecho preventivo correctivamente, preventivamente para demostrar precisamente que el caso es válido, que cuenta con plena, total armonía jurídica, completamente con armonía jurídica, y correctivamente para demostrar que el conflicto evidentemente se ha solucionado, porque se ha logrado lo jurídico, la justicia, lo justo, lo ajustado a lo jurídico, lo ajustado a la forma en la cual procede, aplica, se debe cumplir el deber ser jurídico. Entonces esto es algo óptimo y sé que les interesa mucho y los vamos a potenciar, les vamos a dar un nivel jurídico senior a cualquier equipo de abogados interesado y pues como nos damos cuenta hay muchos elementos acá. Por ejemplo, no existe, por supuesto, como consecuencias finales de estos criterios jurídicos avanzados que he comunicado, no existe, por ejemplo, el concepto de consumidor promedio jurídicamente. Cada caso es único y por ende cada consumidor es único, según como específicamente, o sea, únicamente exista, según como únicamente exista, según como exactamente exista en el caso, en cada caso. Cada caso, por ende, tiene sus propias formas jurídicas, basado en lo general, por supuesto, pero a la medida del caso, en concreto jurídicamente. Hay que conocer en general la forma de la justicia, la forma de lo jurídico, la forma de la libertad, la forma de la diligencia, la forma del cumplimiento del derecho, la forma del deber ser jurídico, pero hay que aterrizar ello, aplicarlo, especificarlo a la medida del caso. Y por eso es que la analogía no es la forma de aclarar el derecho, ¿no? Solo es análogo lo que sea viable, lo que tenga una equivalencia diligente, o sea, lo que sea procedente jurídicamente en el caso propiamente, pero esto no es la forma completa para viabilizar, aclarar cómo es que aplica el derecho, cómo se debe cumplir, cómo procede el deber ser jurídico, que es lo procedente jurídicamente en un caso, ¿sí? Entonces vamos mucho más allá, mucho más allá. Y pues obviamente tenemos varios años de experiencia, alto nivel de formación jurídica, constantemente enseñamos el tema, lo investigamos, lo aclaramos, lo comunicamos y obviamente también en los entrenamientos se dan espacios para atender preguntas concretas de los equipos de abogados, bajo incluso casos reales que tengan, etcétera. O sea, todo se puede manejar y si se quieren los casos, pues para respetar si es que aplica la confidencialidad, pues obviamente no se cuenta el caso en detalle, sino el problema jurídico de fondo, sin dar detalles de los nombres de los participantes, de sus clientes, etcétera, ¿cierto? O de las personas implicadas en general. Entonces, esto es importantísimo. Y como mensaje final, entonces, o sea, igualmente como mensaje final esto, si lo que hay que tener en cuenta es el todo del derecho de aplicarlo, o sea, tenerlo claro de aplicarlo, conocerlo de aplicarlo, pues entonces una empresa y un consumidor, tanto la empresa como el consumidor, tanto la empresa mercantil, comercial como el consumidor, pueden ser una persona natural, es decir, física, es decir, un ser humano, en el caso de la empresa cuando actúa como comerciante, como persona que jurídicamente se presume como profesional en el mercado involucrado, y el consumidor a la vez puede ser obviamente un ser humano, una persona física, es decir, natural, pero a la vez la empresa mercantil, comercial o el consumidor pueden ser
personas jurídicas, es decir, morales, es decir, organizaciones. Y de hecho puede existir la persona jurídica del consumidor en el sector privado o en el sector público. O sea, una empresa mercantil puede ser consumidora de otra cuando jurídicamente no se presume, según lo procedente jurídicamente, que sea un profesional en el mercado de la empresa que está actuando como oferente de algo ante esta, y esta precisamente actúa como la demandante o como la receptora, aunque no demande, como la receptora de la oferta de esa empresa o de la actuación como empresa mercantil por parte de esa empresa ante su persona como consumidor, o sea, como empresa consumidora jurídicamente ante la otra empresa. Y lo mismo con organizaciones del sector público, por ejemplo, una administración pública, una organización de la administración pública puede ser consumidora de una empresa mercantil, ¿cierto? Entonces hay múltiples elementos acá que hay que aclarar, un universo jurídico, y es algo encantador, determinante, que se maneja con rigor, robustamente, de manera simple, que los potencia, que agiliza su trabajo, los hace más relevantes, les evita riesgos jurídicos en su ejercicio profesional y les hace aumentar su capacidad de viabilización jurídica preventiva y correctiva, aumentan su valor jurídico profesional como equipo de abogados y como organización en general. Les agradezco mucho y en juridia.co conocen lo que hacemos, conocen las formas de membresía. Hay diferentes formas de membresía según el número de entrenamientos que quieran mensualmente. Hay inclusive formas de precio especial, con precios especiales para entrenamientos anuales, o sea, para 12 meses de entrenamiento. Y también sabrán cuál es el perfil que en general tiene Juridia como empresa. Muchas gracias, espero que sean nuestros clientes, seguro que les interesa y estaremos en contacto. Gracias.